Bienvenidos al Poder Municipal. Aquest va con ustedes. Para mí un placer acompañarlos nuevamente para tocar todos esos temas relevantes que están en el tapete, Santiago, y también pues feliz de estar contigo. Igualmente, buenas tardes a todos ustedes que nos siguen y que esperan todos los miércoles este Poder Municipal. Hoy, como todos los miércoles, temas interesantes. Y vamos a comenzar con el retiro, por lo menos por ahora, de esta reforma o modernización que hablamos tanto, modernización fiscal. Bueno, tú dices por ahora, pero ya yo no creo que hay ¿Tú no crees? solamente bueno, por ahora. El presidente de la semanal dijo que ya no sé. Definitivamente sí. La retiraron. Pero yo creo que todos estábamos de acuerdo en que sí se necesitaba una reforma fiscal, quizás no esa que se presentó, algo más consensuado, donde no se tocara tantos temas, donde estuviera también un poco más justa la balanza, que no se inclinara hacia una clase solamente, pero bueno, quizás en un futuro sí necesitemos una reforma fiscal, porque es algo mundial, una crisis mundial que hay, también la crisis post-pandemia también que hubo, la cantidad de préstamos que se han aprobado. Entonces sí estamos claros que necesitamos una reforma fiscal, pero no de esa forma, Santiago. Con esas palabras me has provocado, porque si era necesaria la reforma, pero no ¿por qué esa se retiró? Pero no esa. Es que si ya no va a haber una reforma, no están buscando otra, no están sometiendo otra. Y fue un equipo dentro del mismo gobierno que, entiendo, el equipo económico se reunió, analizó, verificó, consensuaron. Luego, ¿Tú estás seguro que consensuaron? Bueno, consensuaron, lo había dicho el mismo ministro de Hacienda, que se había consensuado con diferentes grupos, y si se consensuó, se entendió que era necesario esa reforma. Yo siento que era algo más de forma y no de fondo, que tenía esa reforma, pero ¿cómo tú me vas a decir que se consensuó una reforma y después me dices que sí, que es cierto y tenía errores garrafales esta reforma que se presentó? No, entonces ahí no lo más tiene mucho extraño sentido. de la reforma es que mucha gente dijo que era necesaria y luego que la retiraron, entonces ya no era necesaria. Pero también dentro de la misma retirada de la reforma hay un sinnúmero de situaciones que se tiene que analizar. Número uno, dentro del mismo gobierno o el partido del PRM hay varios candidatos. Varios candidatos. No, Luis Abinader, vamos a hacer, porque hay uno que sí apoyó. Pero no vi el respaldo de eso. Apoyó. No, y Guido también dijo algunas palabras no muy contundentes, pero la mayoría de los posibles candidatos que mayoría tienen, según lo que hablan no dijeron nada. Se quedaron callados. Sí, porque tú sabes que hay muchos posibles presidenciales. ¿Pero qué significaba? ¿Que la reforma era mala? No, que cada quien está yéndose por su lado. Claro. Una situación que ocurre en cualquier gobierno que diga que ya no va, que ya es su último mandato, tú eres jefe por ahora, pero ya ahorita no eres jefe. Entonces no te hacen como mucho. Pero veamos también la vista pública. ¿Era necesario esa forma de vista pública? Porque mucha gente aprovechó para tener cámara. Sí. Mucha gente dijo verdades, pero otros fueron por tener cámara. Tú sabes que en eso de las vistas públicas, yo creo que cuando se hacen una vista pública tiene un fin común y es escuchar a todos los sectores que se van a ver involucrados en este proyecto de ley, en esta reforma, lo que sea que se vaya a estudiar. Como quien dice, una mesa de debate. Pero si de 10 minutos que debería llevar mi ponencia en las vistas públicas, tú me lo bajas a 3 minutos. No me escuchas cuando estoy hablando, porque había muchas personas con sus celulares hablando entre sí y no escuchaban a la gente que tenía esos 3 minutos justos para decir sus ponencias. Entonces ahí tú te quedas pensando, ¿cuál es el fin de las vistas públicas? No sirve para nada, quizá para decir, se hizo vista pública, se consensuó, pero no me escucharon, no se llegó a ningún tipo de acuerdo con las vistas públicas. Y la otra era a un acuerdo que sí, que quizás vimos al pueblo que se levantó, dio su punto de vista y el presidente después retira esta modernización o reforma fiscal. En eso sí yo le doy pues un punto positivo al presidente porque sí está escuchando al público, los cacerolazos que se siguieron noche tras noche. Entonces ahí sí le veo algo positivo. El pueblo bueno, es que dentro de lo positivo, imagínate un general que vaya a la guerra, él no quiere que le maten a su soldado y regresar para dar la noticia de que perdió.
Sí, Entonces, pero igual los cacerolazos y todo lo que el pueblo había dicho y todo todavía lo que se venía preparando, el, el presidente no iba a terminar como él quiere terminar, como un tú sabes, presidente diferente a los demás. sí, y siento que sí está haciendo buen trabajo en ese sentido el presidente, porque él sabía que su imagen se iba a ver perjudicada, tanto la imagen como de él como presidente como la del partido, al presentar esta reforma, y a él no le importó, porque es un bien común, que al final tú le quieres dejar una mejor sociedad a tus hijos. Entonces hay que tomar la iniciativa de hacer esta reforma, que no todo el mundo se atreve, eso es algo positivo, no todo el mundo se atreve a presentar esta reforma fiscal, porque tú sabes que al final se va a ver dañada tu imagen. Y Normalmente así no, lo vimos. normalmente se retiraban cuando tú tenías planes de reelección. Es decir, No, él por dejó eso el claro que no se presidente se quiere, arriesga, claro. porque ya no, pero le afectaba mucho al partido. Aunque si escuchamos la declaración de Andy, dice que esta reforma le convenía a Leonel Fernández para el 2028. A Es toda la decir, oposición. era de calle que ganaba Claro. con el tema de la... Y en el Sí, caso de pero él los... estaba que buscando los un bien común al final. sí, pero Entonces es bueno, algo positivo, es la marca que quiere dejar el a los que presidente no les Abinader. convenía, los candidatos del PRM que iban a ser afectados si se colocaba esta reforma o si se aprobaba. Sí, así Ahí es. continúan todavía hay otras reformas como la laboral, ahí también hay unos puntos que están todavía también en Tocándose. debate, como el tema del uso de los celulares, eso es cuando eso es la tecnología hoy en día, de dejar de utilizar el celular si no es parte de tu trabajo, que lo utilicen un momentito, un mensaje de la casa, un mensaje de la familia, o cualquiera de esas cosas, como que se debería analizar un poco más. ¿Tú no sientes que presentar esta reforma al inicio de este cuatrenio, cuando tú sabes que tu imagen presidencial se puede ver afectada, pero te quedan ya 4 años todavía, que la puedes mejorar, era buena opción? Yo No, siento no. que si se iba a presentar una reforma fiscal, era en este periodo, al inicio, para después tú poder recuperarte. Lo que pasa es que si vemos esta reforma, que creo que fue la de primera que se debió presentar, era la más urgente. Era la más urgente, exacto, y Era la la que todo más el mundo urgente. esperaba, claro. Entonces la gente ya estaba como hastiada de reforma, de reforma, de reforma. Entonces luego le viene con esta situación. Lo primero que la gente vio fue casa. Una casa tú no la consigues ahora alquilada Y la cercana canasta aquí básica en también. 25.000 pesos. Imagínate, ya la gente le empezó a subir, es decir, empieza a subir los precios, porque ya con el tema de la reforma ya dijo, bueno, empiezo a subir los alquileres. Era una situación complicada. No, y también hay un tema que quizás la gente no, y era lo que decía al principio, la balanza estaba inclinado hacia un lado, porque tú no viste que dejaron, que no sé, quizás le quitaron algunas exenciones a los diputados, a los senadores, gasto público, se redujo el gasto público. Entonces ahí tú te quedas, pero a ellos no le está afectando, le está afectando al pueblo. Y había muchas personas que se quejaban con relación a A los eso. diputados le quitaron la Una, exoneración, sí, de solamente uno de los una, pero tú vehículos. sabes que eso al final no Hoy iba a tenemos pasar. declaraciones de los diputados que dice que el pueblo dominicano va a llorar lágrimas por no haberse aprobado la reforma. Sí, Eso da pena que los senadores, que la mayoría son del partido de gobierno, y que ellos se atrevan a decir, porque es como si le estuvieran echando la culpa al mismo presidente. El presidente decidió retirarla y punto. Es decir, él no ha dado otra opción. pero es lo mismo que estamos hablando, se necesita al final una Pero reforma, no también esa, vemos, pero sí se necesita. pero también vemos que hoy se aprobaron 2 préstamos de 400 millones de dólares en Para la Cámara el de cambio Diputados. climático. Exacto. Entonces, ¿en qué vamos a parar? No, sí, eso es lo que te estaba diciendo. Quizás tú decir, vamos a una reducción de la nómina, le quitas exenciones, bajas los gastos de publicidad también. Entonces ahí tú dices, el pueblo puede entonces aceptar una reforma. Pienso que lo que debería el gobierno empezar a trabajar es el tema de la evasión. Sí, ya dijeron que iban a comenzar con eso. Que todo el mundo pague. Y se estaban frotando la mano los evasores, porque con esta reforma iba a haber más evasión, porque no se hizo la plataforma necesaria para evitar que se evadiera. Así que veremos a ver qué nos van a ir poniendo por debajo de la mesa, si la van a ir introduciendo por leyes, como leyes, algunas de esas que estaban en la reforma podrían introducir de manera normal. Y nos queda por preguntar si el aumento a 15.000 de los sueldos de 10.000 a 15.000, si se van a realizar, si las fusiones de las instituciones que iban a fusionar, si se va a realizar. Sí. Ahí escucho
de los mismos funcionarios o ministros de, por ejemplo, de Miner y tanto de la MESI, que va a ser complicada la fusión entre las dos. Es decir, como que hay situaciones como que también no se Tú sabes que también bien. dijeron que esas fusiones iban a tardar hasta 2 años en consolidarse, pero queremos ver también esa reducción del personal y de la nómina, porque ahí se ahorra un poco también. De esto sacamos algo muy positivo. El gobierno tiene todos la mayoría en el Senado y no se fue a la acción dictatorial. Sí. Eso es muy importante. Sí, es algo que hay que felicitar, claro que sí. Así es que muchísimas gracias, presidente, porque todos estábamos asustados. Sí, así es. Había muchas personas incluso hablando, ya no habrá reforma, ahora sí podemos celebrar la Navidad. Ya llegó la brisita de la Navidad. Así es. Hablando de otro tema, vemos que el partido del PLD seleccionó 190 nuevos miembros para el Comité Central y próximamente va a tener su elección dentro del mismo partido, quién será el presidente. Que vimos que se inscribió ya. Y hay buchitos porque Danilo volvió a inscribirse cuando había dicho que ya no iba a estar. Se inscribió Domínguez Brito y parece como es necesario que haya un contrincante porque no es posible que le pueda ganar a Danilo Medina. Esa imagen que el PLD quería vender de renovado, si sigue con Danilo a la cabeza, es imposible. No hay renovación. No hay ningún tipo de renovación, ni tampoco de recuperar esa credibilidad que se había perdido en ese partido. Porque todo es lo que diga Danilo. Luego habrá elecciones para elegir a nuevos miembros del comité político. Sí, así es que ahí no vi de qué tan bueno fue la reunión que tuvieron para cambiar, para esa renovar el renovación partido. al final no era... Esa es la otra y tenemos en la declaración de la fuerza del pueblo y demás sobre los diputados que en todo momento votaron que no. Así que terminamos en la parte de reforma por ahora. Vamos a estar ahora en las semanales. Así es, Santiago, y nos tenemos que ir a una pausa comercial porque el tiempo corre y tenemos un invitado muy importante entre nosotros el día de hoy. No se vayan, sigan en sintonía aquí con nosotros en el Poder Municipal y recordarles que nos sigan también en las redes sociales @elpoderdelatardé, tanto en Instagram, YouTube como en Facebook. No se vayan. Gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en el Poder Municipal. Santiago, ya tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy. Pues como siempre vamos a conocer de temas interesantes porque aunque está la propuesta para la votación de una candidatura o de una plancha, pero también vamos a conocer otras cosas que tal vez mucha gente no conoce, al igual que nosotros, que posiblemente tampoco la conocemos. Y vamos a recibir, él es mayor general retirado, Valerio García Reyes. Lo tenemos con nosotros que nos va a hablar de varios temas, sobre todo de la plancha y su propuesta para lo que es la hermandad de veteranos. Bienvenido. Bueno, un placer por estar aquí en este espacio, un privilegio. Aquí Santiago, estoy a su disposición para hablarles sobre este evento que se va a celebrar el próximo sábado, 26 de este mismo mes de octubre, o sea, el próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, estaremos en las votaciones para elegir un nuevo consejo directivo de la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encabezando la plancha número 3. Antes de comenzar con estas propuestas muy interesantes que pudimos leer un poco, vamos a conocerlo a usted también. ¿Quién es usted y cuántos años también duró en el servicio? Bueno, yo soy mayor general retirado del Ejército de la República Dominicana, duré 36 años de servicio en la institución, pero me pasé toda mi vida dedicado al mundo académico también, aunque estuve trabajando en diferentes unidades. Soy artillero. Mi arma es la artillería. Estudié infantería en los Estados Unidos, estudié artillería en Venezuela. Tuve la oportunidad de estudiar en Europa, ciencias políticas, administración pública. Soy profesor universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la carrera de ciencias políticas.
he dado también clase en APEC, en Relaciones Internacionales, y en la Universidad Nacional de Defensa de Planificación de la Seguridad y la Defensa. He sido rector de 2 universidades, de la Universidad del Caribe y de la Universidad Nacional de Defensa, cuando era todavía Instituto Superior para la Defensa. Excelente. Wow. Sí, un currículum muy grande. No, yo me quedé sorprendido, que yo no lo retiro. Lo dejo ahí como... Bueno, yo me retiré por mi propia solicitud. Ah, usted lo Sí, solicitó. yo solicité el retiro por mi propia solicitud porque entendía que ya tenía que ir a otros espacios a seguir aportando a mi país, y por eso estoy ahora en esta misión de rescatar a los veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿No lo llaman como para alguna asesoría dentro de algunas experiencias? Bueno, he estado siendo, por ejemplo, consejero en la Asociación Dominicana de Universidades, soy rector emérito de la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, pertenezco a ARCA, la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas, fui fundador de CORRET, que es una institución que agrupa empresarios que protegen el medio ambiente. Fui director de la Academia Militar, Batalla de las Carreras, un gran honor, que es mi alma mater. O sea, he estado siempre vinculado al mundo académico, al mundo de la planificación y al mundo de la docencia, más que todo. Estuvo cercano a ser el principal de las Fuerzas Armadas. Si hubiese logrado, ¿haría algunos cambios ahí que Bueno, usted haya visto y vivido? Las Fuerzas Armadas han estado desarrollándose, avanzando en términos de los últimos 40 años. O sea, las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen, digamos que, la virtud de haber transitado y haber ayudado a transitar a la República Dominicana en todo el proceso democrático post-dictadura. Y yo pienso que las Fuerzas Armadas han jugado un rol importante en el desarrollo de la democracia en la República Dominicana. Fíjense que esto es un país donde hay estabilidad política, donde ustedes no ven golpes de Estado, donde las Fuerzas Armadas se manejan en el ámbito militar y que cumplen con su papel o su rol de garante de la seguridad y la defensa nacional. Yo siempre he sido Tuvimos cerca de ver, discúlpame que me habló de golpe de Estado, Sí. pero tuvimos cerca de una amenaza posible en el gobierno de Leonel Fernández Tabar. No fue un tema de golpe de Estado, porque hubo una situación, digamos, tal vez de conflicto de intereses en ese momento entre la justicia y el que en ese momento era ministro de Defensa o secretario de las Fuerzas Armadas, pero no llegó al nivel de que hubiera la posibilidad de un golpe de Estado. Muy bien. Lo que iba a decir era que yo siempre he sido muy crítica con la forma que tratan aquí a los veteranos, los retirados. Comparando quizás con países como Estados Unidos, son personas que hay que darle el honor que se merecen y tratarlos como tal. Vemos que en Estados Unidos no tienen que hacer fila en los supermercados, tienen un sinnúmero de beneficios, la gente los saluda en las calles, son héroes, como deberían de ser tratados aquí cuando ya terminan pues su servicio, tanto en las Fuerzas Aéreas, en la Marina, en la Policía. Entonces, ¿cómo nace esta hermandad de veteranos donde usted busca reunir y también darle un retiro digno a las personas que de verdad lo merecen? Antes que él te conteste, ¿ya te incluyeron en la plancha? Ya me incluyeron, dice. Sí. No, pero es algo que yo siento que aquí no se le da ese valor que de verdad merecen a los veteranos. Bueno, pero cuando ganemos ahora el 26 de octubre, lo primero que vamos a hacer es a convocar a los medios de comunicación y usted estará ahí presente para que comencemos a, digamos, a promover la realidad de los veteranos y a garantizar que todos los ciudadanos, es una de las propuestas que nosotros estamos haciendo, cuando vean un veterano de la República Dominicana le digan gracias por tus servicios a la patria. A eso es que me estoy refiriendo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, desde la hermandad de veteranos, como presidente, como consejero, ¿cuáles son las funciones principales? La Hermandad de Veteranos es una institución sin fines de lucro, es una asociación creada en el año 1967 y que adquirió su viso de normativo, de legalidad en el 1968, ya tiene unos 57 años de fundada, y su objetivo es garantizar el bienestar de los veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,
administrar temas, por ejemplo, de asistencia en temas de salud, garantizar, por ejemplo, que los planes funerarios al final de, digamos, de la vida sean de manera digna para los veteranos, defender los derechos de los veteranos, darle asistencia jurídica. Y una de las razones por las que nosotros estamos encabezando esta plancha y este proyecto es para rescatar eso que era la función original, la esencia de esta institución que se fue perdiendo a lo largo de las últimas 3 décadas y que nosotros cuando llegamos al retiro, recién llegado al retiro, encontramos una institución que nos asombró en el deterioro que vemos que está no solamente las instalaciones, sino los propios veteranos, cómo se ven en la calle, cómo se están en sus casas, en casas muchas veces con muchas precariedades, con salarios muy reducidos, muy precarios y con los problemas de salud propios de la edad. Nosotros hicimos un diagnóstico, recorrimos todo el país, identificando cuál era la problemática de los veteranos y ahí determinamos cosas que son penosas. Más del 70% de los veteranos ganan sueldo por debajo de los 20,000 pesos. La mayoría tiene, ese mismo 70% tiene edades superiores a los 65 años, ya son envejecientes y no tienen los recursos suficientes para tener la atención médica que se requieren. Y esto digo que no es ni siquiera porque no existan las instancias y los organismos, es porque la hermandad que está llamada a organizar todo un sistema de atención no ha tenido la capacidad y la voluntad de establecer un proyecto, un programa que tienda a mejorar esas condiciones de vida. Por ejemplo, SENASA, que tiene un programa de atención para las personas que tienen diabetes y hipertensión. Cerca del 70% de los veteranos sufren de diabetes, hipertensión, artrosis, que son enfermedades recurrentes por los años. Y SENASA tiene un programa gratuito de entrega de medicamentos para hipertensión y diabetes. Nosotros, desde los legionarios, que es la plancha que encabezamos, tenemos 2 años y medio ingresando veteranos al programa porque la hermandad no se ha preocupado ni siquiera por conocer que ese programa existe. Y hemos ingresado más de 260 veteranos que están recibiendo de forma gratuita sus medicamentos para la hipertensión y diabetes, lo que constituye en sí mismo una mejoría para sus condiciones de vida y de bienestar y para su bolsillo, que ya no tienen que erogar esos recursos para comprar medicamentos. ¿De dónde reciben los fondos? Mira, los fondos de la hermandad provienen de diversas fuentes. Hay un descuento que se le hace a los socios porque son socios de la entidad y ese descuento es un descuento mínimo que va de... Un descuento de su salario. De su salario, que va de 175 a 400 pesos, dependiendo de la jerarquía y por ende del salario que devengan. Y hay una subvención que recibe del Estado a través del CONAPE, el Consejo Nacional de Personas Envejecientes. Como dije, la mayoría de los veteranos son personas que superan los 65 años de edad, por lo tanto entran en la categoría de envejecientes, no solamente por la edad, también a veces por las condiciones de salud que presentan. Hay unos 6,000 veteranos que nosotros hemos detectado que tienen alguna discapacidad, temas de movilidad, pero también temas auditivos, temas oftalmológicos, y nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta un programa de atención a los discapacitados, veteranos discapacitados. Y así la otra fuente es un aporte que hace el Ministerio de Defensa para la Hermandad de Veteranos. Pero hay un potencial de la hermandad que está en una ubicación, en un espacio privilegiado del Distrito Nacional, en la John F. Kennedy, esquina Leopoldo Navarro, que otrora se utilizaban como salones de eventos, había una especie de restaurante muy bueno, que eso se fue deteriorando, abandonando, los salones están abandonados. Nosotros vamos a remozar las instalaciones, a rescatar los salones, a rescatar el restaurante y a crear el club del veterano. Y con ello ya tenemos un estudio de los recursos que podemos nosotros gestionar para entonces con esos recursos ir y darle asistencia a los veteranos en otras áreas. También tenemos el centro de diagnóstico, que hay también un estudio de factibilidad. La gestión actual lo propuso y duró 6 años y no lo pudo terminar, y ese estudio de factibilidad nos va a garantizar también recursos suficientes para instaurar
este sistema de atención al veterano, que es novedoso. Es la primera vez en el país que vamos a tener un sistema de atención en donde al veterano lo van a buscar a su casa, lo van a llevar al médico y luego lo van a regresar a su casa. En un circuito de 32 oficinas a nivel nacional, una por cada provincia, y 10 oficinas regionales en donde vamos a tener, digamos, una mayor amplitud de los servicios de los veteranos y más próximo al veterano, a donde viven, donde residen nuestros veteranos. ¿No piensa usted que esas son obligaciones que deba cubrir el Estado y que no sea solo ese pequeño aporte que hace el Ministerio de Defensa? Bueno, yo pienso que uno de los grandes problemas muchas veces que tenemos en la República Dominicana es que cuando tenemos la oportunidad de muchas instituciones, nos centramos en que el gobierno venga y nos resuelva. Nosotros nos preocupamos por crear un proyecto en donde hay 35 propuestas, 34 de las cuales no dependen del gobierno. 34 de esas propuestas dependen de nosotros. Es un ejercicio de responsabilidad. Evidentemente, algunas de ellas van a tener que ser coordinadas con algunas instancias gubernamentales, con algunas instancias privadas, pero todas ellas son factibles y son posibles. Nos cuidamos, le he dicho de mi experiencia académica, de dónde vengo, nos cuidamos de que todas estas propuestas sean producto del resultado del diagnóstico y que sean factibles, porque si no comenzamos a hacer propuestas que dependen del gobierno, ya ustedes saben lo que puede suceder. Luego llegamos a la presidencia de la hermandad y dice, bueno, lo que pasa es que eso no dependía de mí, eso dependía del gobierno. No, nosotros nos preocupamos porque estas propuestas dependan de nosotros. La única propuesta que hay ahí, que evidentemente vamos a tener que sentarnos a la mesa con las diferentes instituciones, tiene que ver con la nivelación salarial. Esa nivelación salarial que nos vamos a tener que sentar, pero que está establecida en la ley. O sea, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece que los veteranos no deben ganar un sueldo por debajo del 80% de los activos. Y nosotros estamos aspirando a nivelar ese salario porque hasta ahora no se ha cumplido con esa disposición legal. Y nos vamos a sentar a la mesa para discutir la forma en que vamos a hacer cumplir esa disposición. De eso mismo ya tenía preparada la pregunta sobre los salarios. ¿Qué empieza desde mientras están activos? Por ejemplo, el que no tiene la misma oportunidad, porque usted tal vez fue director, estuvo en la batalla de las carreras, es decir, tuvo una responsabilidad. Eso le permite tener un salario al retiro, al momento de retiro, mucho mejor. Sí, así es. A diferencia de otros que no tuvieron la oportunidad de ser directores, para poner un caso. Pero, por ejemplo, un primer teniente, si ha sido jefe de un destacamento, ¿tiene la posibilidad de tener un mejor salario o igual su salario? No, depende de si ese destacamento está contenido en el manual de cargos. Hay todo un manual de cargos, hay salarios por cargos y salarios por la jerarquía. Esos sueldos por cargo, evidentemente, que garantizan una mejor pensión. Nosotros incluso somos partidarios de una propuesta de ley de retiro que iguale los salarios a cada jerarquía y que la condición del cargo sea el resultado de la jerarquía y no el resultado de una situación particular en el que algunos van a tener una oportunidad y otros no. Para aplatanarle a la gente, estamos hablando de que cuando se retire en las áreas de sargento sea lo mismo, el mismo sea salario. Lo mismo. En la de cabo sea lo mismo. Sea lo mismo. Es un oficial, segundo teniente, primer teniente, capitán, sea lo mismo. Y el cargo sea el resultado de la jerarquía y no al revés. O sea, si yo soy coronel, mi cargo debe ser de director, por ejemplo. Entonces, tendría que ir, eso es una propuesta que nosotros estamos estructurando para evitar el desnivel, el desbalance, la desigualdad, que eso ha ido generando una situación de reclamo porque muchos de los oficiales retirados y de los oficiales en sentido general sienten que hay un desbalance y hay cierta injusticia, porque a lo mejor yo me preparé más que otros oficiales. Pero no tuvieron la oportunidad, porque no tuve un amigo. Porque no tuve el amigo. Porque no tuve una coyuntura. Exacto. No digas eso. Sí. Bueno. Pero esa es la realidad. No, claro. Esa es la realidad. Porque hay muchos que posiblemente no tienen la preparación necesaria y de alguna manera lo político entra. Lo político, la coyuntura, el amiguismo,
fulano estudió conmigo, fulano es de mi sector, de mi barrio, de mi pueblo, de qué sé yo qué. Y eso es lo que Natural rompe. en toda la vida, eso Natural. es natural. Porque Entonces, hasta en la misma empresa privada ocurre. entonces la normativa que nosotros estamos preparando para proponer que se nivelen los salarios, y en esa normativa vamos a discutir la posibilidad de que el salario sea por la jerarquía y no por el cargo. Que el cargo pero sea el resultado. ya en el momento de retiro, Ya no en el tema de activo. No estando activo, porque eso va a influir en el retiro. Okay, y esa desigualdad, ese desnivel, es lo que ha generado ese problema ya en el retiro. Porque mientras estás activo probablemente tienes fuerza para hacer unas cosas, pero cuando sobrepasas la edad de los 65 años y ya te retiraste con un salario muy bajito, probablemente no vas a tener la oportunidad de subsistir con ese salario. Bueno, vimos que usted se ha mantenido visitando muchas provincias para conocer dónde hay mayor déficit o falta de apoyo también a esos veteranos. ¿En cuál usted siente que se necesita más ese apoyo? Quizás en el área de la salud, porque vi algunos comentarios que usted dijo que, por ejemplo, no tenían ni siquiera dinero para comprar las medicinas por algunas enfermedades catastróficas. Sí, bueno, nosotros hemos tenido casos más graves. Nosotros, por ejemplo, a mí me acompañan un grupo de oficiales generales, un consejo estratégico que tiene 25 oficiales. Uno de la policía y uno de la Fuerza Aérea. No, eso es la plancha, pero tenemos un consejo estratégico de del grupo que se llama Legionarios con Dignidad, con 25 oficiales generales en el consejo estratégico y más de 200 generales que nos apoyan en este proceso de rescate y transformación de la vida de los veteranos, de elevar otra vez el nivel de valoración social. Puedo confirmar eso que usted dice. Yo hablé con 2 generales hoy, lo están apoyando. Pues bueno, entonces eso confirma lo que estamos diciendo. Y me dijeron también, es muy buen candidato, tiene unos conocimientos extraordinarios. No lo digo, ni necesito ni que nada. Sí, se lo estoy diciendo como pasó, porque yo necesitaba información de lo que es esta propuesta, de lo que ellos me hablaron. Muy consciente de que sí. Muchas gracias. Bueno, pues entonces en el tema de las necesidades que hemos encontrado, nosotros en toda la provincia, digamos que encontramos veteranos con muchos problemas que no pueden cubrir con el salario que devengan. Hemos tenido casos, por ejemplo, de veteranos que no pueden asistir a una consulta médica porque el sueldo ya cogen unos préstamos, un asunto, y no tienen ya ni siquiera recursos para asistir a una consulta médica. Wow. Eso normal no pasa a ellos. Wow. Esa es la vida diaria. Bueno, pero son personas que han dedicado su vida totalmente y la arriesgaron, claro. Se dedicaron hasta familia, descuidaron. Así es. Mientras, por ejemplo, en el caso nuestro, en un huracán o en una situación, digamos, de estado de excepción, cuando todas las familias están en la casa, los militares están en la calle, dejando a su familia para ir a cuidar a los ciudadanos. Esa es la promesa que hacemos en el servicio que nosotros nos comprometimos a hacer a la patria. Y nosotros entendemos que eso merece una retribución, por lo menos en los últimos años de la vida. Nosotros compramos un minibús, el grupo de oficiales que me acompañan, para transportar a los veteranos al médico, aquellos que no tenían las condiciones para ir al médico, y de ahí sale la propuesta de establecer ese circuito a nivel nacional con un minibús para irlo a buscar a su casa y llevarlos al médico, para que ningún veterano se quede sin una consulta médica porque no tiene las condiciones para transportarse al médico. Encontramos veteranos en su cama padeciendo una enfermedad catastrófica que no habían podido ir, por ejemplo, al Instituto de Cáncer porque no tenían los recursos, y tuvimos que trasladarlo al Instituto del Cáncer para darle asistencia médica. Y esa es la situación que encontramos, que entendemos que desde la hermandad nosotros podemos paliar esa situación en un alto porcentaje con toda la propuesta que nosotros hemos estructurado para asistir a los veteranos y darle garantía de bienestar, por lo menos en esta etapa de su vida, que es el retiro, para que tengan un retiro digno. ¿Dónde la gente puede quizás entrar para conocer un poco más de esas propuestas tan interesantes? Porque ya casi llegamos al final de esta entrevista y no pudimos tocar todos los temas necesarios. Quizás una página web, el Instagram o algo. Son 35 propuestas de solución que están organizadas en 7 programas de la dignidad. Tenemos una página web, legionariosrd.com. También tenemos todas las redes sociales, Legionarios con Dignidad, y están todas las propuestas que hacemos. Pero ya pronto van a comenzar a
a ver las propuestas en ejecución desde la hermandad, porque el 26 de octubre ya los sondeos nos dan con más de un 70% para ganar la presidencia de la hermandad. Esta me la contesta breve para que podamos entrar a una última pregunta que tendríamos y que sería, aunque podrían surgir algunas otras, es ¿por qué legionario? Legionario significa soldado de honor, y lo que nosotros queremos es rescatar el honor, y legionarios con dignidad, porque uno de los temas es rescatar también la dignidad de los veteranos. Ok, perfecto. Ya por último, para terminar, ¿algún mensaje para la gente que nos está viendo y que también pues los apoye y vote por ustedes? A todos los veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que asistan este próximo sábado, 26 de octubre, a las elecciones de la hermandad y que voten por la plancha 3 para garantizar su bienestar y toda la transformación que vamos a generar para la hermandad de veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ponche por la plancha 3. No, oigan, por la plancha 3, pero nosotros siempre tenemos una última pregunta. Haití. ¿Qué piensan ustedes, qué opinan ustedes con relación a la sacada de los haitianos, a la situación que se está presentando, las quejas a nivel internacional? ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Cómo apoyarían? Como militar de carrera y como una persona que duré 36 años en el ejército, apoyo toda la política migratoria que está desarrollando el Estado Dominicano, no solamente el gobierno, el Estado Dominicano con relación al derecho que tiene la República Dominicana de garantizar la seguridad nacional y de garantizar una política migratoria que permita que todos los que están en esta tierra estén en condiciones de legales. ¿Escuchó la declaración del director ¿Del ejército? No, ¿De migración? de migración sobre que no solamente los soldados o los militares son los que están en dejar pasar a los haitianos, sino que ha incluido otras gamas y se hablan de hasta de jipetas de lujos y demás que ayudan a cruzar para acá. Sí, escuché la declaración, pero también escuché que hay sometimientos de muchas personas. Pero eso lo deben presentar. Sí, lo presentaron. Tuve una rueda de prensa entre el jefe del ejército, una persona que conozco y que sé que es una persona muy capacitada, que va a hacer un gran trabajo. Y conozco también al director de migración, un oficial muy probo, un oficial que siempre ha cumplido con rigurosidad las misiones que se le han encomendado. Ellos están haciendo un gran esfuerzo y yo invito a todos los medios de comunicación, a la población, a apoyar ese esfuerzo por aplicar una política migratoria que garantice la seguridad nacional de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Mayor General, por presentarnos esas propuestas y también pues esa iniciativa de rescatar el honor de los veteranos que tanto se necesita aquí en la República Dominicana. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron en sintonía con nosotros aquí en el Poder Municipal y nos vemos en una próxima edición.